Ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de una tarde-noche muy especial para el fútbol colombiano, y es que hoy a partir de las 8 de la noche van a jugar América de Cali frente a Independiente Santa Fe. Pero además se van a celebrar los 99 años de la Mechita, del América de Cali, 99 años llenos de gloria, de momentos muy importantes, de finales de Copa Libertadores, de grandes leyendas en la historia del club. El equipo hoy en casa, en el Pascual Guerrero, va a recibir la visita de Independiente Santa Fe. Estamos hablando de uno de los grandes equipos del fútbol colombiano que va a enfrentar a otro grande del fútbol de este país como Independiente Santa Fe. Así que en medio de la celebración, 99 años del América de Cali, hoy en el Pascual Guerrero, enfrenta a Independiente Santa Fe en lo que será el inicio de un fin de semana lleno, por supuesto, de mucho fútbol. Les contamos todo lo que va a suceder. A las 2:45 de la tarde va a jugar el Pisa de Juan Guillermo Cuadrado frente al Milan en el fútbol italiano. A las 3 de la tarde Elche Osasuna en el fútbol español. También el día de hoy habrá fútbol en diferentes lugares de Sudamérica, en Venezuela, en Argentina, en Brasil. En Argentina van a jugar a las 4 de la tarde Independiente frente a Lanús, a las 8:15 Defensa frente a Vélez, y a esa misma hora Unión de Santa Fe frente a San Lorenzo de Almagro, el equipo de Juanjo Buscalia, que viene de perder el clásico frente a Huracán. 2:30 de la tarde en Alemania, Borussia Dortmund frente al Mainz. A esta hora está jugando el PSG en Francia frente al Stade de Reims, 0-0 el partido. El Mónaco frente al Nantes. También el día de hoy habrá Liga Mexicana, a las 8 de la noche Puebla frente a Pumas, y a las 10 Toluca frente a Tijuana. También el día de hoy habrá, como decíamos, fútbol en Brasil. También se va a jugar fútbol en Portugal. El equipo de Richard Ríos, el Benfica, frente al Santa Clara a partir de la 1:30 de la tarde. Estaremos atentos a todo lo que va a suceder alrededor del fútbol sudamericano y, por supuesto, como decíamos, alrededor del fútbol brasilero, porque hoy habrá jornada y, por supuesto, tendrá que ver con futbolistas colombianos. También van a jugar Real Cartagena y el Atlético FC a partir de las 5:30 de la tarde en la segunda división del fútbol en Colombia. Pero, por supuesto, todos estaremos atentos a lo que va a suceder esta noche en el fútbol colombiano. Repetimos entonces, a partir de las 8, la celebración de el América de Cali, 99 años frente a Independiente Santa Fe, en un fin de semana que tendrá muchos partidos y que, por supuesto, tendrá también mucho movimiento alrededor del fútbol en Colombia, que no para, que no se detiene, y que va a tener duelos este sábado también. Por supuesto, Millonarios Llaneros, Independiente Medellín frente a Pereira, Deportivo Pasto frente a Inter de Bogotá. Eso será este día sábado. El domingo va a continuar la fecha del fútbol en Colombia, también con varios partidos importantes. 2:10 de la tarde Águilas Bucaramanga, 4:20 Tolima Once Caldas, 6:30 Cali Nacional, y a las 8:30 Fortaleza Boyacá Chico. Estamos atentos. Feliz cumpleaños América de Cali esta noche frente a Independiente Santa Fe. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. Valentina, ¿usted cree que los colombianos somos de cuentas alegres? A veces sí, a veces no. O sea, yo creo que empezamos muchas veces a hacerte cuentas alegres, y cuando ya no cuadran las cuentas, ahí sí uno se pega el susto y dice, ¿Usted ya había hecho cuentas con el 23%? ¿Sabe que sí? Claro, porque eso normalmente no estábamos, digamos, acostumbrados a echar para atrás ni que se cambie, y uno ya empezaba a calcular el transporte, empezaba a calcular la comida, las consultas médicas, todo eso va de la mano. Ya todo subió, el arriendo, todo subió, cuentas médicas el arriendo y el transporte. Exacto, el arriendo va de cuenta de la inflación, pero por ejemplo la cuota médica, el aporte que uno hace cada vez que uno una consulta, ese sí va por el salario mínimo. El transporte, el Transmilenio, de inmediato se conoció el aumento, y así esto va, digamos. Y también recordará que esto llevó al aumento de las tasas de inflación. Esto es como una reacción en cadena, y también esas tasas de interés de los bancos pues cambiaron las dinámicas cuando uno va a manejar la tarjeta de crédito. Eso también se tiene que hacer. Es que esto va a ser un chicharrón, sí, Valentina, porque bueno, es una suspensión provisional, sí, dice el Consejo de Estado, y el gobierno ya anuncia que interpondrá un recurso de reposición. Pero si se va esto a que va a ser una suspensión de parte, sí, del Consejo de Estado de fondo, esto va a ser muy difícil, complicar la cosa. Es verdad.
Mateo Piñeros, ¿qué dicen desde el gobierno nacional, desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, sobre la decisión del Consejo de Estado que le pone freno por ahora al aumento del 23% al salario mínimo? Juan Camilo, pues el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el aumento de este salario mínimo del 23% para el 2026, argumentando que no se explicó de manera clara cómo se ponderaron los criterios que se tienen en cuenta para el aumento del salario, que son el IPC, la productividad, el PIB y los salarios en el ingreso nacional, también la meta de inflación, entre otros. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el gobierno va a interponer un recurso de reposición y va a ampliar esta explicación sobre el tema. Usted es tranquilo que el gobierno de Petro pondrá un recurso de reposición ante la medida del Consejo de Estado. Se va a fundamentar otra vez los factores por los cuales el Consejo de Estado lo tumbó, y el 28 de febrero usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23%. El gobierno va a responder, le va a cumplir y va a hacer lo necesario para que los pobres siempre estén bien. Por su parte, el ministro Antonio Sanguino, el ministro del Trabajo, aseguró que la decisión del Consejo de Estado es inhumana. Además, señaló que el gobierno estaba preparando toda la explicación del tema y aún contaba con tiempo para entregarle esa información al Consejo de Estado. Lo que hace más inexplicable aún esta decisión del Consejo de Estado, porque tenemos tiempo por decisiones de términos de tiempo del Consejo de Estado hasta el 24 de febrero para dar nuestras explicaciones y nuestros argumentos desde el punto de vista del gobierno de esta decisión de salario vital. Y no hemos llegado al 24 de febrero, no hemos dado las explicaciones y nos encontramos con esta sorpresa. El presidente Gustavo Petro defendió el aumento del salario mínimo, asegurando que es ordenado por la Constitución y que se cumplieron los criterios económicos que antes mencionábamos. También llamó a movilizaciones y aseguró, por respeto al magistrado, el ministro del Trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicitó la reunión de la Coordinación de Movimientos Sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá. Mateo, entre tanto, las empresas pequeñas, medianas y grandes están tomando de buena forma esta decisión que, recordemos, es temporal, es provisional. Sin embargo, le están pidiendo también claridad al gobierno y a las Cortes, porque aseguran que ahora es la incertidumbre de saber si mantienen ese salario o cuál es el aumento que deben tener. Laura, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Son varias las reacciones que se suman a esta hora. El Consejo Gremial Nacional explicó que la decisión del Consejo de Estado es provisional, es decir, no es un fallo definitivo sobre el decreto del salario mínimo, sino una medida temporal para proteger el orden jurídico mientras se toma una decisión a fondo. Además, insistió en que cualquier incremento salarial debe definirse con rigor técnico, con crecimiento económico, productividad, inflación, informalidad, teniendo en cuenta todos estos factores. Y es que la decisión también fue respaldada por empresarios de pequeñas, medianas y grandes empresas, entre ellas FENAL, con su presidente Jaime Alberto Cabal, afirmó que la medida protege la Constitución y la sostenibilidad del empleo formal, señalando que el aumento debe mantener un equilibrio sano entre los ingresos de los trabajadores y los costos que asumen las empresas. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de FENALCO. Consideramos que el gobierno debe expedir, como lo dice el fallo, en 8 días un decreto ponderado, un decreto que corresponda a la realidad del país y que no afecte a los trabajadores, porque se iban a perder 772.000 empleos. Por su parte, ACOPI señaló que aunque celebra la medida, la incertidumbre continuará porque el decreto actual sigue vigente hasta que se expida uno nuevo y los salarios ya ajustados no pueden reducirse por ley. No obstante, reiteró su propuesta de que el aumento podría ubicarse alrededor del 7,2% o incluso más. Escuchemos lo que dijo la presidenta de ACOPI, María Elena Ospina. Nosotros creeríamos como ACOPI que el gobierno debería expedir un decreto alrededor de esa cifra o digamos un 8.5%, ya que como sabemos la inflación subió al 5.3% ahora en enero, entonces podríamos retomar ese tema. Lo que no ha subido es el tema de la productividad, que está en el 0.91%.
Mientras tanto, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, advirtió que el país debe concentrarse en contrarrestar los fuertes efectos sobre inflación y empleo, por lo que pide que se genere jurisprudencia frente al tema que permita evitar que actuaciones irregulares como estas no se presenten en el futuro. Finalmente, el exdirector de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló que si eventualmente se cae el aumento del salario mínimo, los precios que subieron como consecuencia también tendrían que bajar. Los precios podrán bajar en la medida en que, por supuesto, se decrete un salario mínimo inferior, pero todavía los precios no han subido completamente, así que dependerá del momento en el cual se decrete esa medida final. Por el momento se mantiene la expectativa y la incertidumbre avanza ante la disminución del salario mínimo. En medio de esta incertidumbre hay empresas que dicen, pues ya nos fuimos. Mantenemos ese aumento, pase lo que pase, se caiga o no en el Consejo de Estado. Alejandra Bello. El grupo empresarial Madecentro confirmó que mantendrá el aumento del 23% del salario mínimo para sus trabajadores, sin importar si el gobierno, la Corte o el Consejo de Estado deciden reducir este porcentaje. Dimas Tobón, gerente general del grupo empresarial Madecentro Colombia, explicó en entrevista con Blue Radio que aunque el incremento salarial ha tenido un impacto fuerte en los costos de la empresa, ya habían proyectado ese escenario y hecho cálculos financieros. A pesar de que el aumento los afecta de manera importante, aseguró que la decisión es apoyar a los empleados y mantener los salarios estables pase lo que pase. Hemos decidido apoyar a nuestros empleados y pase lo que pase vamos a mantener esos salarios estables. Esto afectaría a 2.666 empleados en Madecentro y a 595 en RTA Design. Sobre la suspensión provisional del decreto del salario mínimo por parte del Consejo de Estado, el gerente señaló que los jueces están cumpliendo su función, pero consideró que el aumento debería mantenerse. Frente a los llamados a movilizaciones sindicales, afirmó que no las ve necesarias y que lo más conveniente es abrir espacios de diálogo entre empresarios, gobierno y trabajadores. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Y justamente los candidatos que quieren llegar a la Casa de Nariño están reaccionando a esta decisión de la suspensión temporal del aumento del salario mínimo. Y es que es al próximo gobierno, al que llega este año, al que le tocará también asumir parte de este debate que hoy tiene el Consejo de Estado. Andrés Carmona, buenas tardes. Así es, Valentina. Sin duda, todos los candidatos del espectro político, tal vez porque están en campaña o tal vez porque sienten que debe ser así, consideran que no se debe bajar el salario ya decretado por el gobierno, no se debe bajar esos 23,6% de aumento. Pero comencemos con los sectores afines al presidente Petro. Escuchemos al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Este gobierno ha demostrado con creces que el aumento en el salario mínimo ha tenido un benéfico efecto sobre la economía del país. Así que esto no va a pasar inadvertido, hay que decirlo con claridad, nosotros llamamos a la movilización. Si les parece, pasemos al centro con la candidata de la Consulta de las Soluciones, Claudia López. Bueno, pues que el gobierno dé la explicación bien hecha, pero el salario mínimo vital se defiende. Al fin la gente medio se gana algo decente, no se lo van a quitar. Si el problema es que el decreto no quedó con una buena explicación, pues que lo expliquen mejor. Y pasemos ahora a la Consulta de las Soluciones, la candidata Vicky Dávila. A los trabajadores hay que cumplirles ese aumento del 23.7%. Yo como presidente doy esa garantía, pero también soy proempresa y vamos a trabajar por bajar impuestos y a dar incentivos a las empresas. Incluso el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, precandidato de la Gran Consulta por Colombia, le hizo una propuesta a sus 9 compañeros. Le propongo a los miembros de la Gran Consulta por Colombia, los 9 candidatos, que hagamos un acuerdo político para que no se eche para atrás el incremento del salario mínimo, pero que al mismo tiempo defendamos a los empresarios, a los empleadores. Todos defendiendo el salario mínimo. La gran diferencia es quién paga ese salario, quién paga el aumento de costos y quién paga los impactos económicos.